Cuando desarrollas un coche, nunca puedes mirar un solo componente de forma individual sin tener en cuenta todo el contexto del coche. En este caso, hay tanta arquitectura y empaquetado, como lo llamamos en la industria del automóvil, que no se ve inmediatamente aquí, pero te lo explicaré. El W16 es un motor muy corto para su tamaño, pero bastante ancho. La disposición solía ser de tal manera que la caja de cambios estaba delante del motor, ahora, está detrás del motor. Y esa caja de cambios enviaba la potencia o el par al eje delantero, pero también al eje trasero. El eje de transmisión del eje trasero pasaba por el bloque motor hasta el diferencial trasero. Era una disposición muy complicada. Ahora ya no tenemos esa conexión. El eje trasero está completamente separado del eje delantero, y el eje delantero está formado por dos motores eléctricos. No hay ninguna conexión física ni mecánica entre el motor y las ruedas delanteras. Pero ahora tenemos una batería y la caja de cambios se ha movido de la parte delantera a la trasera. También permitió una aerodinámica diferente del coche porque ahora tenemos un motor más estrecho que también está inclinado en el coche. En realidad, no es recto como aquí. Está en ángulo para permitir un difusor muy interesante que es el doble de largo que un difusor Chirón, y eso es realmente muy beneficioso porque quieres carga aerodinámica desde debajo del coche, desde la carrocería en lugar de las alas en la parte superior del coche, porque viene con menos penalización de resistencia, así que obtienes más carga aerodinámica con menos resistencia. Y en este caso, tenemos túneles Venturi super largos a izquierda y derecha del motor porque el motor ahora es más estrecho y con el ángulo del motor y con muchos trucos que hicimos también con la estructura de la cresta trasera y la suspensión que ahora está expuesta al flujo de aire. Entonces, la suspensión también tiene forma de ala aerodinámica, básicamente porque está en el flujo de aire. El aire fluye suavemente a izquierda y derecha junto al motor, por lo tanto, era muy importante mantenerla estrecha. La gente a veces olvida que la resistencia aerodinámica total de un coche es el CD por el área frontal. Por eso es muy importante reducir la zona frontal, sobre todo para un coche que alcanza las velocidades que alcanzamos nosotros. Como sabéis, nuestro objetivo es batir récords de velocidad y el Tourbillon es más rápido que el Chiron. Al reducir la zona frontal, al acercar a los pasajeros, al tener un túnel más estrecho y al tener la caja de cambios detrás del motor, todo funciona como uno solo. Queríamos demostrar que incluso esta forma desnuda, sin la carrocería, es una herradura de Bugatti. Y esta herradura hace muchas cosas. Aquí tenemos los sistemas de refrigeración de temperatura media. El aire fluye aquí para refrigerar el eje eléctrico delantero, la batería y el sistema de frenos. Y aquí viene el maletero. A izquierda y derecha está la refrigeración del motor de combustión. Cuando el aire sube, el coche baja. Así es como suele funcionar la carga aerodinámica. En el Chirón, el aire entra aquí y, debido al maletero, pasa por debajo del coche. No queremos que el aire pase por debajo del coche desde aquí. Entonces, en cambio, ahora tenemos el aire que sube por estos radiadores y sale por el capó. Los motores eléctricos están delante del eje porque, básicamente, los pies del pasajero y del conductor del coche llegan hasta aquí, así que los pies están muy cerca. No puedes tener los motores, estarían en el espacio para los pies de los pasajeros del coche. Y luego ves aquí que hay una especie de agujero entre la caja de cambios y el inversor. ¿Por qué? Porque aquí es donde va la cremallera de dirección. Y luego, delante de los dos inversores, que también es un inversor dual muy integrado. Así que, básicamente, es una caja con dos inversores para dos motores. Tenemos el maletero, que ahora es completamente diferente. Y ahora tenemos un maletero muy profundo pero más estrecho. Lo que hicimos con el Tourbillon fue tener un tren motriz muy estrecho que está en la parte superior de ese ángulo para que podamos canalizar el aire hacia la izquierda y la derecha del tren motriz. Y de hecho, debido a eso, atraviesa la suspensión. Y puedes verlo aquí en este brazo de suspensión impreso en 3D con forma de ala, y luego sube hasta el final del difusor y luego desaparece. E incluso el tubo de escape, que ahora no está aquí, separa el flujo de aire del difusor y el aire turbulento detrás del automóvil. Y todo es una gran interacción de diferentes sistemas. Por un lado, la disposición del sistema de propulsión que permite que toda la arquitectura funcione así, pero también, por ejemplo, en un automóvil normal, lo que verías aquí en la parte trasera ahora sería una gran viga metálica de protección contra impactos, tan gruesa como esta,
que va de izquierda a derecha a lo largo de todo el automóvil. Y no tenemos eso porque nuestro difusor es en realidad la estructura de protección contra impactos. Entonces, este es el cono del difusor. Puedes ver la forma del difusor, pero al mismo tiempo absorbe la energía del impacto. Dos de estas estructuras metálicas impresas en 3D, que tienen estas pequeñas e intrincadas estructuras metálicas en su interior que están ahí para absorber la energía, permiten que el difusor empiece a ser tan alto que, cuando el coche está en el suelo, quedaría a la altura de las rodillas. Esta es la altura final del difusor. Con el difusor, tienes que hacerlo en ángulos muy suaves. Básicamente, tienes que mantenerte en unos 11 grados. Y eso significa que no puedes ser muy agresivo porque, de lo contrario, el flujo de aire se separaría del difusor y este dejaría de funcionar. Si empiezas tan alto, significa que el difusor tiene que ser muy largo. Y en el caso del Tourbillon, el difusor empieza en el centro del coche, básicamente debajo de los pasajeros. La mitad de la longitud del coche es el difusor trasero, lo cual es perfecto para un aerodinamista. Eso es lo que quieren hacer, pero eso significa que la suspensión, debido a eso, está en el flujo de aire. Tradicionalmente, no se podría fabricar un brazo de suspensión aerodinámico porque tiene que ser muy resistente para soportar las fuerzas que debe ejercer. Pero luego tenemos otra cosa que hicimos por primera vez en la suspensión impresa en 3D del Tourbillon. Aquí lo vemos mucho más destacado en la horquilla superior, en esta forma orgánica optimizada topológicamente. Básicamente, significa que el software y la IA optimizan la forma de la pieza para hacer frente a las fuerzas que debe afrontar durante la aceleración, el frenado, las curvas o los badenes, y se elimina átomo por átomo para dejar la estructura donde es absolutamente necesaria para hacer frente a esas fuerzas. Además, por supuesto, de un amortiguador encima para afrontar también algunas situaciones imprevistas. Y eso también permite el diseño de un brazo de suspensión con forma de ala. Puedes ver la diferencia entre el brazo superior y el inferior porque este no está en el flujo de aire, este sí, pero dentro de esta forma, hay de nuevo microestructuras que permiten que este tipo de forma sea lo suficientemente resistente pero aún así aerodinámica, así que todo funciona en conjunto. El tren motriz estrecho, la estructura de cresta integrada, la suspensión impresa en 3D, no se trata solo de componentes individuales, se trata de cómo se combinan para que beneficien al coche en general en términos de peso, diseño, espacio, eficiencia aerodinámica, carga aerodinámica, rendimiento. Y todo eso lo hemos unido en este coche porque pensamos en todas estas cosas audaces al principio del desarrollo del coche.